invitados en Expertise nos han dejado grandes enseñanzas, contándonos parte de su historia y cómo con trabajo y constancia han logrado alcanzar sus metas. Correcto. Y en esta ocasión nos acompaña una invitada, una mujer que nos ha enseñado que no existe nada ni lo imposible en el mundo periodístico y que tiene el poder de la veracidad en la palabra. Sentir la noticia y adaptarse a los cambios son cualidades inherentes al periodismo. Y nuestra invitada Tania Tinoco lo ha experimentado en sus 3 décadas de trayectoria profesional. Nació en Machala el 2 de agosto de 1963. A los 11 años se mudó junto a su padre, Colón Tinoco, a Guayaquil, ciudad que le abriría las puertas para su ejercicio periodístico. Durante la secundaria formó parte del Club de Periodismo de la Unidad Educativa La Inmaculada. En esta etapa realizó su primer reportaje para la revista escolar, marcando así su camino al mundo de la comunicación. Estudió periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y a los 19 años de edad ingresó al canal Ecuavisa a laborar en el área de archivos. En 1986 entró al segmento de Telemundo junto a Alberto Borges para la locución de noticias. Tania fue directora y presentadora del noticiero Telemundo y posteriormente del programa Visión 360. Con el cual obtuvo en el 2015 el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo para su documental Los Niños de Génova. Actualmente es presentadora de noticias del informativo Televistazo de las 13 horas. Tania está casada con el empresario suizo Bruce Hardeman, con el cual tuvo 2 hijos, Tommy y Amelia. Para Tania, el balance entre la familia y el periodismo son esenciales. Tania, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerla en nuestro campus. Yo encantada de estar aquí. Bueno, Tania, ¿qué le parece si comenzamos con las preguntas? Vamos. Conocemos que Ecuavisa ha sido su casa televisiva por más de 30 años. Es que usted no ha escuchado que las mujeres somos más fieles. Ah, claro, como tiene que ser. Pero ¿cómo fue esa llegada al canal y cuáles han sido sus funciones desde entonces? Realmente tenía 19 años cuando entré a trabajar y empecé por el archivo. Yo había tenido alguna experiencia en el Museo del Banco del Pacífico y en la biblioteca, una experiencia de haber aprendido algo sobre bibliotecología. Entonces había una vacante en Ecuavisa para el archivo, para archivar los reportajes. Y yo dije, esta es mi oportunidad y la voy a tomar. Como del archivo llego a ser reportera, que siempre fue mi sueño, ya veré cómo se hace. Y se hizo. Empecé trabajando en archivo, aprendiendo, después fui redactora, después fui presentadora y al final fui reportera, que es lo que siempre había querido. Y aún hoy, con esta trayectoria, soy una vieja, sigo siendo reportera y es donde me siento mejor. Claro, de todo un poco hasta llegar al sueño. ¿Se podría decir que en ese mismo tiempo usted conoció a Alberto Borges, quien fue como una persona muy importante en su vida? ¿Cómo fue esta experiencia? Qué bueno que lo menciona. Yo tenía como unos 2 años en Ecuavisa y de pronto se presentó una vacante para ser la presentadora junto con Alberto Borges. Había salido su compañera y la doctora Nira Velázquez, que era de alguna forma nuestra mentora, nuestra tutora, la persona que nos ayudaba dentro de Ecuavisa. Hablo de Teresa Arboleda y yo, aunque cuando yo llegué ella ya estaba en Ecuavisa. Nila dijo, Tania tiene buena voz, y le recomendó a Alberto. Y entonces yo fui a hacer una prueba sin ninguna palanca. Yo soy una chica de Machala, o una señora de Machala ahora. Era entonces una chica de Machala, alguien de la provincia. No soy ninguna reina de belleza. Nunca tuve un cuerpo de modelo. Pero tenía ganas de hacer las cosas. Y entonces fui y me eligieron, pese a que había una gama de participantes muy interesantes, mujeres bellas. Recordemos que muchas veces se dijo que la televisión era el lugar a donde iban las reinas de belleza. Y créanme que yo nunca fui reina de belleza. La única vez que me puse una banda fue por sorteo. Y parece chiste, pero no lo es. Las monjas de mi colegio creyeron que todas las niñas eran lindas y que iban a elegir a la niña deportes o a la niña representante por sorteo. Y como siempre fui sortuda, gané yo, no por belleza, sino por suerte. Claro. Entonces, así fue mi ingreso a ser presentadora o copresentadora con Alberto. Pero Alberto se convirtió un poco en mi maestro, en mi amigo,
un poco padre, un poco profesor. Y estuvimos presentando el noticiero y yo aprendiendo de él 7 años y luego lo relevé como directora de Telemundo. Tenía una oratoria increíble, Alberto, al momento de producir, al momento de salir al aire. Sí, y también tenía un estilo único, inconfundible. Él popularizó palabras que nadie usaba. Él hablaba de los gandules, los pelafustanes, los calcatrifes, ¿verdad? Y la gente se identificaba con todo este tipo de cosas. Y Alberto Borges creo que inauguró un poco esto del periodismo comunitario. Él usó el periodismo, él usó la televisión como una herramienta para hacer el bien. Como nos menciona, siempre tenemos una persona que deja huella en nuestro corazón. Sí, él lo hizo, Alberto lo hizo. Y en mi corazón de forma especial. Qué bueno. De igual manera, también hay sucesos que nos marcan. ¿Cuál considera usted que fue su cobertura más difícil y por qué? Yo no sé si fue la más difícil, posiblemente sí, la primera, porque yo no tenía experiencia en haber hecho coberturas internacionales. Era el año 1990 cuando me fui a Panamá, sí. Fui a Panamá la primera vez, después de lo que se llamó la invasión americana, pero en ese momento eso no fue llamado jamás invasión. Los propios panameños decían liberación. Tenían prácticamente una dictadura, una dictadura civil, después militar, y entonces el pueblo pedía increíblemente que llegaran las tropas americanas, y llegaron, y liberaron al pueblo panameño de esta dictadura, y fue mi primera cobertura internacional. Yo para entonces no había tenido esta experiencia de enfrentarme, si se quiere, a la fuerza pública en las calles. Y en mi afán de hacer periodismo, de obtener una exclusiva, fui caminando porque ya había toque de queda, estaba militarizada la ciudad de Panamá, fuimos caminando hasta Punta Paitilla y llegamos a oscuras al piso 6, donde vivía el vicepresidente, y lo entrevistamos. El propio vicepresidente se dio cuenta de que esto podía ser muy riesgoso y me hizo un salvoconducto a mano. Yo pensé que no me iba a pasar nada. Ilusa yo. Se puede decir que como periodista tenía una valentía interna. Claro. Ustedes lo van a saber. No te pones a pensar en el peligro, no te pones a pensar en eso. Tú crees que estás haciendo lo que debes hacer. Y entonces yo entrevisté al vicepresidente y él me dijo, antes de irme, me dijo, lleve esto por si acaso. Y luego, en un momento dado, nos rastrillaron las armas. Nos aparecieron los militares y a decir que nosotros no teníamos permiso para estar en las calles y nos iban a subir a un camión militar. Entonces yo saqué mi cartera, saqué el salvoconducto del vicepresidente. Fue verificado y los propios militares nos llevaron al hotel. Pero la sangre se me heló. Entonces, claro, con lo que me fue cuenta, tremendo. yo estoy escuchándole y siento, estoy viviendo el momento, no. Pero bueno, estoy muy feliz, la verdad, de conocerla, porque estoy viendo que es una mujer muy valiente y que da todo por la profesión. ¿Sabes qué? No piensen ustedes que esto de la valentía es una condición especial para ser periodista. Si le preguntan a mis compañeros cómo conduzco, usted dirán, es el colmo, ¿no? Es un peligro ponerse atrás de Tania. Los camarógrafos con los que he trabajado tanto tiempo saben que me muero de miedo con la velocidad. Claro, que realmente tengo pánico, si se quiere, cuando el chofer va a alta velocidad. Tengo miedo a la velocidad. Sin embargo, lo enfrento. Así como cuando vas a salir al aire y vas a hacer una cosa especial, no se trata de que no tienes miedo, se trata de que tienes la seguridad que vas a salir bien y esto va a pasar y lo enfrentas cada día. Claro, y es lo importante de buscar siempre la información, pero aún así las etapas difíciles pasan poco a poco. Y una etapa difícil fue al momento del poder, en este caso de Rafael Correa. ¿Cómo nos cuenta el poder? ¿Ha tenido algún problema el poder político y esas necesidades de un aborde? Porque abordar información es muy complicado. Muchos problemas. Fue una época verdaderamente difícil que empezó de una forma muy dulce. Quiero decir que así como yo, hubo muchísimas personas que creyeron en un líder con las manos limpias. Cuando Rafael Correa empieza su carrera política, muchísimas personas tenían fe en él. Y muchísimas personas, y me incluyo, creíamos que era un líder que llegaba a transformar el Ecuador y de alguna manera lo hizo, solo que en el camino se perdieron muchas cosas, porque no soy yo quien para calificarlo. Y lo más duro para nosotros los periodistas es que en ese tiempo
tuvimos que enfrentar la persecución, tuvimos que enfrentar una ley que era una ley mordaza, tuvimos que enfrentar momentos muy difíciles, como por ejemplo que nos llamaran a confesiones judiciales, como por ejemplo que nos impusieran cadenas de televisión, que nos obligaran bajo amenazas a sacar una cadena que nos imponía el gobierno por un reportaje que ni siquiera había salido. Ese tipo de cosas y amenazas de ir a juicios, ¿no? Constantes. Sin embargo, aquí estamos, porque los periodistas de alguna forma vemos a los políticos que se esfuerzan por llegar, los vemos llegar y los vemos irse. Y siguiendo con los temas actuales, el tema de la legalización del aborto en caso de violación es bastante controversial en la sociedad. ¿Cree usted que esta ley es favorable? Es que ya no se trata de pensar si la ley es favorable o no favorable. La Corte Constitucional dejó claro el caso, despenalizó el aborto por violación. O sea, no es que legalizó el aborto, ojo, no, sino que esta exclusión que había para no ser penado el aborto en el caso de las mujeres con discapacidad mental, ¿verdad? Simplemente se hizo extensivo al resto de las mujeres. Entonces, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en esa excepción por violación. Y la Corte lo que hizo fue obligarle al defensor del pueblo que le pida a la Asamblea hacer una ley para que regule esto. Entonces, el aborto por violación está despenalizado, primero. Entonces, ya no se trata de que nos pongamos a discutir si estamos o no de acuerdo, ya lo hizo la Corte Constitucional. Ahora, lo que vino después ha sido una discusión en la Asamblea que desafortunadamente, desde mi punto de vista, permitió muchos excesos, desde mi punto de vista. Yo entiendo que en esta sociedad o en este país que es laico, tiene mucha importancia o mucho peso la religión católica, sí. y es respetable, pero somos un país laico. Tenemos que entenderlo y aceptar las cosas como son. Ahora todos estamos esperando como ciudadana, como periodista, cuál es la respuesta del presidente de la República. Tiene, si no me equivoco, 2 semanas más de plazo para vetar totalmente parcialmente ese proyecto de ley que un poco se ha ajustado a los estándares internacionales. Yo voy a respetar este tema y los partidos políticos respetaron a sus miembros a la hora de votar. Y digo que voy a respetar porque es un tema muy personal de lo que piensas del aborto. Pero tengo que decir que ninguna ley ha impedido que se dé. Y desafortunadamente hemos tenido muchísimos casos de mujeres que mueren, de mujeres que están muriendo o han muerto durante un proceso irregular de aborto. Han ido a una clínica clandestina por no tener dinero a ir a una clínica o ir a un centro médico porque no pueden pagarlo. Entonces, desde mi punto de vista, desde mis zapatos, no soy capaz de juzgar a una mujer que abortó porque no he estado en su situación. Solamente entiendo y sé que en la mayoría de los casos de mujeres que mueren en estos lugares son mujeres pobres. Sí, la verdad que es un tema que causa mucha pena y es bastante complejo. Y sí, y creo que se tiene que seguir debatiendo sobre el tema, sí. Abiertamente, pero también de forma respetuosa. Total. Nunca digas nunca. Y con esta frase damos inicio a nuestro segmento Desafíos. Bueno, Tania, la pandemia ha cambiado muchas cosas en el mundo y en el periodismo no es una sección. ¿Cómo afrontó esto que salió usted de un espacio televisivo como es Telemundo y ahora cambiarse su horario de trabajo? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque un poco le responde o le va a responder a la inquietud o curiosidad popular. Por increíble que te parezca, que le parezca, son muchas personas que me cuestionan, me preguntan por eso. La pandemia nos tomó a todos por sorpresa, al mundo entero. De pronto, el propio Ecoavisa, como los otros medios de comunicación, tuvieron bajas dentro de su propio personal. Hubo muchas personas afectadas, infectadas, y tuvimos compañeros que murieron. Entonces, en esos momentos se decidió, porque primero estaba la vida, o está la vida, se decidió reducir el espacio
de los noticieros y el espacio en donde pudieran participar muchas personas. En ese momento se decidió reducir las operaciones de Coavisa, justamente para proteger a sus trabajadores. Solamente quedaba pues el noticiero de mediodía que se hacía desde Guayaquil y el noticiero de las 7 de la noche que se hacía desde Quito. En ese momento desapareció Telemundo, en ese momento no se sabía que iba a desaparecer, no sabíamos qué iba a ocurrir, pero no podíamos continuar con esa operación básicamente tan larga. Pero yo no dejé de trabajar y me siento orgullosa de decirlo ahora. Y no te pones a pensar si tu vida está en riesgo o no, te pones a pensar que la gente tiene derecho a estar informada y que por eso la información es parte de un derecho humano. Así y a mí es. me parecía que yo tenía que estar ahí y por eso no dejé de trabajar. Claro, Por el eso periodismo nunca descansa. Nunca. Y por eso fui voluntaria. Fui la primera voluntaria y armamos un pequeño grupo de voluntarios y llegamos a salir a transmitir desde mi casa. Mi casa, de alguna forma, fue el lugar en donde se hicieron los primeros noticieros con la pandemia, Es desde algo mi casa. bastante admirable, ya que estamos hablando de un momento complicado que vimos como Pero país. uno no se pone a pensar, se los dije varias veces, en que eso es o admirable o no admirable, o valiente o no valiente. Simplemente lo haces porque crees que es tu deber, que es tu rol. Y a mí me parecía que la gente tenía derecho a que yo le informe. Pero era muy difícil, porque salía de allí, de informar. Después ya fuimos al canal, después de estar en mi casa, fuimos al canal. Era muy doloroso llegar con otras tareas, como por ejemplo, buscar ataúdes, buscar sitios en donde pudieran enterrarse personas que conocías o no conocías, pedir favores a las autoridades para que recogieran cadáveres, escuchar a la gente que lloraba porque tenía un muerto en su casa desde hace 7 días. Guayaquil se volvió la perla viuda. Aquí en Guayaquil se lloraba a diario. Entonces eran madrugadas de lágrimas que yo tenía porque no me daba abasto a los pedidos de gente conocida y desconocida, que pensaba que yo podía alcanzarle quizás un nicho en un cementerio, que podía quizás con algún conocido conseguir un ataúd. Lo que pasamos fue verdaderamente doloroso. Una tragedia. Pero Guayaquil se levantó. Guayaquil se levantó. Y cuando pienso en lo que ocurrió, quiero creer que todos hemos aprendido y nos hemos fortalecido. Claro, el poder de la humanidad, adaptarse poco a poco. Sí. Y usted también vivió un tiempo acoso, amenazas por las redes sociales. ¿Cómo usted afronta, cómo manejaría estas situaciones? ¿Algún consejo? Mire, yo sigo con eso. Decía alguien por ahí, si no tienes enemigos quiere decir que quizás no has hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aceptar que no somos moneda de oro para caerles bien a todos, que hay mucha gente lo que no le gusta, a quien no le gusta lo que haces, y están en su derecho. Siempre va a haber además profesionales buenos y no tan buenos, así como hay médicos que son buenos y otros no son tan buenos, arquitectos, ingenieros, periodistas igual. Hay gente que te gusta como habla, hay gente que no te gusta como habla. Entonces tienes que aceptar primero que no eres perfecto, no eres moneda de oro, como dije, para que todos te reciban bien. Entonces partes de eso. Y segundo, hay que también adaptarse a la realidad. Las redes sociales llegaron para quedarse y mejor las tomamos bien. Cuando empezó toda esta explosión de redes, un productor que quiero muchísimo, ha sido mi compañero de tantas jornadas, Ronald Córdoba, me dijo, señora, es el momento de entrar a las redes. Le voy a enseñar cómo se hace en Twitter. Y entonces me convertí en una tuitera. Hago poco Instagram y nunca he tenido Facebook, o no tengo Facebook, pero Twitter es una red social en la que estoy muy activa y he tenido que aprender de Twitter. Los tuiteros me dicen muchas cosas, no todas buenas, ojo, no todas buenas, no todas bonitas, pero aprendo y creo que el mayor consejo que puedo dar al respecto es que no creamos todo lo que se dice en las redes sociales, porque muchas de esas cuentas están amparadas en el anonimato y a través de esas cuentas se dan rienda suelta a malos sentimientos. También a través de las redes sociales muchas veces nos tiran a los periodistas, como dicen en otras partes, carne podrida, es decir, una trampa para que nos equivoquemos, para que perdamos credibilidad. Y me ha pasado, me he equivocado, pero es mejor decir la verdad, decir confié. Sí, claro. Y hay que admitir que a veces
nos equivocamos en confiar. Pero aún así sigo siendo optimista y confiada. Qué bueno, eso es bastante bueno, la verdad. Tania, ¿un periodista puede mantenerse al margen de la política, teniendo en cuenta que se trabaja en noticieros y se da opinión? Es muy difícil que se mantenga al margen de la política. Tal vez es una meta, pero todos los periodistas somos seres humanos y tenemos nuestro corazoncito. El tema es reconocerlo. Hacer el ejercicio de decir, bueno, sí, a mí me gusta tal o cual tendencia, a mí me gusta tal o cual político. Y entonces, partiendo del reconocimiento, decir, justamente por eso voy a ser lo más profesional posible. Claro. Al ser consciente de que tengo esta debilidad, entre comillas, dentro de mi corazón, porque me gusta tal o cual partido, tal o tal tendencia, voy a tratar de ser lo más profesional posible. Como tiene que ser. Como tiene que Sí. ser. ¿Hay algo que profesionalmente aún le quede pendiente a Tania Tinoco? Sí, me quedan muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, me cuestiono y me pregunto y me reto a mí misma de no terminar mi libro sobre las Dolores. Aquí hace algunos años existió algo que se llamó el caso Fibeca, ustedes son tal vez muy jóvenes, y lo que hubo allí fue la muerte de varias personas, algunos de ellos delincuentes, pero hubo digamos, una concentración de personas o de una banda o supuesta banda, y hubo luego una matanza. Y hubo personas que no tenían nada que ver. Y tres de las víctimas son tres mujeres que se llaman Dolores. La una nunca encontró siquiera el cadáver de su esposo. Y todavía es cuestionable si su esposo era o no parte de una banda que iba a robar. La otra era la esposa de un mensajero que había ido como parte de su trabajo a recoger un pedido y llevarlo a domicilio. Y la tercera, Dolores, era la esposa de un hombre que fue a comprar pañales para su hijo. Wow. Estas tres historias, porque llegué a serme amigas de las Dolores, siempre me han perseguido un poco y siento que debo a las Dolores y al periodismo un libro sobre eso que no termino de escribir. Totalmente, la verdad es muy conmovedor lo que nos acaba de contar. El factor de transmitir un mensaje no escrito también. Sí. Bueno, queremos continuar con esto y nuestro equipo periodístico de expertise grabó un día con ella. Compartimos esas grandes experiencias. Adelante con la nota. Nos encontramos en el día con Tania Tinoco aquí en el Museo de Barcelona. Cuéntanos, Tania, ¿cómo nació esta afición por Barcelona? Bueno, soy solamente parte de esa mitad más uno del Ecuador que solo tiene un ídolo, Barcelona. Y nació, sí, de alguna forma por herencia. Mi papá era barcelonista. Me pasó igual. Exacto. Nos ponen la camisa. Nos ponen así la es. camiseta. Sin embargo, yo le puse a mi hijo la camiseta. Mi hijo nació en el año 97, había sido Barcelona campeón en el 96 y bueno, se me hizo MLCista. Mi dolor. Pero así es la vida, ¿no? Todos en la familia somos barcelonistas, excepto dos. ¿Y qué recuerdos le trae al ver el museo? Me emociona mucho contemplar este sitio que es pues, un lugar en donde todo barcelonista debe venir a ver sus glorias, a recordar esos momentos que hicieron grande a este equipo. Este equipo que cuando gana trae alegría tan grande al pueblo ecuatoriano, porque es una de las características, ¿no?, de este equipo. Dice la gente, ganó a lo Barcelona, porque no estamos acostumbrados a un triunfo así sencillo, sin pasión, no. Todo lo que hace Barcelona es de alguna forma apasionado, siempre al final, siempre con esa Eso garra. también los caracteriza a Claro, los hinchas, así es. exacto. Entonces, Barcelona es mucho más que una afición, ¿no? Aquí también Y- se ve la evolución del equipo, ¿no? Cómo ha cambiado en los años. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, ese partido de 1971 que mi papá tantas veces lo comentó. Un partido en Chile, en 1971 hubo un partido que fue así tremendamente importante y mi papá lo comentaba obviamente años después. Y como te decía, gracias a él, mi papá Colón, nació pues la afición por Barcelona.
Tania, ¿y una anécdota que tengas con el equipo de tus amores? ¿Algún campeonato que te recuerdes? Uy, especialmente me acuerdo uno, me parece que en el año 2012. 2012. Creo que en la mitad del partido ya se supo que por otro resultado Barcelona era automáticamente campeón. Correcto. Yo estaba en Quito, había un evento de Ecuavisa y entonces era mi noticiero Telemundo el que iba a dar la gran información de que habíamos ganado un nuevo campeonato. Y en ese momento yo sé, tal vez fui menos periodista que hincha y dije, esa noche yo sé, todo el mundo quería saber de Barcelona y entonces dedicamos casi todo el noticiero para hablar de Barcelona. Y pensé, en algún momento pensé, a mi jefe me pide la renuncia. Claro. Dios, no fue así, porque el rating fue altísimo. Esto es algo que ocurre y la gente que está en las noticias lo sabe. Cuando juega Barcelona y gana Barcelona, el rating de todo es muy alto. Sube. Sí. Y conociendo su afición por el fútbol, ¿en algún momento le gustaría o le hubiese gustado trabajar en el periodismo deportivo? Realmente no, porque no sé mucho de fútbol, aunque le parezca mentira. He contado que mi amigo Ronald Córdoba me enseñó lo que era una posición adelantada. Mi amigo Oscar Gallegos vive peleando conmigo con respecto a que él es el del rey de copas. Yo le digo que yo soy el rey del pueblo. Entonces, bueno, no sé mucho de fútbol, en verdad, no sé mucho. Mi respeto para quienes saben, pero tengo un corazón grande y siempre amarillo. Tania, te agradecemos por este momento bonito que hemos pasado en el Museo de Barcelona. ¿Qué te ha parecido? Me encantó. Creo que la gente que de alguna forma me conoce un poquito sabe que yo tengo un solo amor, el color amarillo de mi corazón. Y con esto nos despedimos y seguimos con más de Expertise. Hemos podido acompañar a Tania Tinoco en su hogar, Ecuavisa, que la ha acompañado por más de 3 décadas. Así que vamos a poder ver el proceso que toma en el noticiero. Ahora podemos observar la manera en la que Tania Tinoco se prepara para el noticiero. Estamos ahorita en el set de Televistazo. Continuamos con nuestro segmento Lo que nadie conoce. Tania, aquí las respuestas son rápidas. ¿Periodismo o literatura? Las dos. No sé cuál de las dos. ¿Qué recuerdo le viene a la mente si le digo mi niña de chocolate? Uy, mi papá, pues. ¿Qué es? Mi papá, mi niña de chocolate. ¿Por qué le decía de esa manera? Bueno, mírame el color de la piel. Ah, bueno. Ah, no. Chocolate blanco. No, chocolate. ¿Qué significa Ecuavisa en su vida? Es parte de mi vida. Yo empecé en Ecuavisa cuando tenía 19 años. Ahora tengo 50 y tantos. Entonces es parte de mi vida. Más de 29 años. Si yo le nombro Tailandia, un elefante, ¿qué recuerdo se le viene a la cabeza? Espero que Catrina Tara no haya contado esta historia, pero ella siempre se ríe de mí recordando que, y dice que ha sido mi experiencia más tremenda que he tenido. Caminando sobre un elefante me daba pánico. Lo que les decía hace un rato, uno cree que los periodistas no tienen miedo. Sí tenemos miedo. Y cuando estaba sobre el elefante tenía pánico. Si le ofrecieran la oportunidad de hacer periodismo deportivo, ¿usted aceptaría? No, porque mi corazón es amarillo y en todo soy bastante ecuánime, pero en el momento de los deportes no. Digo siempre, viva Barcelona donde sea, aunque griten los MLCistas. Claro, sí lo podemos notar en las noticieras cuando le comentan. Sí.
Es cierto. Conocemos que usted es una mujer muy allegada a sus amistades, Sí. pero ¿cuáles son los más cercanos profesionalmente? Mira, la vida no me dio hermanas, pero tengo amigas que considero hermanas. A los amigos los escoges tú, a los parientes no. Soy muy amiguera, es cierto, y creo que soy bendecida por estas amigas. Tengo amigos, colegas, algunos, en su mayoría hombres. Por ejemplo, Carlos Vera es mi gran amigo. Somos amigos, colegas, hace muchos años. Carlos Gijón, gran amigo, mi colega. Ronald Córdoba, que hablé hace un rato de él. Ronald Córdoba hasta me ha enseñado de fútbol. Una vez me dijo, señora, usted está hablando piedras en el momento que habla de deportes. Usted tiene que aprender qué significa una posición adelantada. Qué bueno. Entonces, ese es mi amigo Ronald Córdoba, ahora en una radio, por cierto. Entonces, Stalin Burgos, un productor, Cristian Orellana, mis compañeros, y mi amiga pues Teresa Arboleda, ¿no? Mi compañera, Alia María Icaza, Sara España, Catrina Tala, todas colegas, amigas. Me siento bendecida de verdad por tener amigos así. Claro, es la virtud de una amistad, el valor y el significado de una. Y creo que si hay una palabra que se parece a la amistad, es la lealtad. Claro, ¿Verdad? sí. Como decía García Márquez, tú puedes ser infiel, no desleal. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal es Tania Tinoco para madrugar? Uy, terrible, terrible. Me cuesta tanto levantarme. Aún hoy que ya no estoy en el noticiero del mundo, que ya no existe, me cuesta levantarme. Como digo yo, soy una nocturna, deambulo por las noches por mi casa cuando estoy sola, porque todos están durmiendo. Bueno, ahora mi esposo solamente porque mis hijos están fuera, pero es de noche cuando escribo, cuando estoy sola, cuando es el ambiente común para mí. Claro, se siente más a gusto también. Y la noche trae una paz. ¿Verdad? Trae silencio también la noche. Sí. Y necesito silencio para escribir. Claro. Tania, ¿qué consejo nos podría dar a las personas que estamos cursando la carrera de periodismo para poder ingresar en el medio? Yo lo que les digo siempre a los jóvenes es que cuando ellos llegan, y los veo a muchos llegar al noticiero con mucho ímpetu, con muchas ganas, tienen una gran ventaja que es conocer los medios digitales, conocer herramientas tecnológicas, pero tienen también una desventaja inmensa, y es que tienen poca preparación, leen muy poco. El periodismo es quizás una de las pocas carreras que te obliga a ser enciclopedista, es decir, que sepas un poquito de todo. Entonces, en esta carrera tienes la obligación de saber de todo. Así como tienes que aprender necesariamente una posición adelantada para saber algo de deportes, tienes que saber algo de mecánica, tienes que saber algo del corazón abierto, ¿verdad? Porque te vas a encontrar con gente o con temas que vas a tener que saber un poquito de eso. Claro. Y después va a haber la posibilidad de un periodismo especializado. Te vas a especializar en deportes, te vas a especializar en temas sociales, en política. Claro. Pero necesitas saber de todo. Y a mí me da mucha pena, por ejemplo, que a veces llegan jóvenes que manejan las redes sociales, manejan las herramientas tecnológicas de maravilla, pero apenas saben quién fue un expresidente ecuatoriano, apenas saben quién fue Eloy Alfaro, apenas conocen la historia de Matilde Hidalgo de Procel, o sea, cosas así, y me da pena. Claro. Y digo, les falta un poco de preparación, pero nada que no se pueda lograr. Exacto, todo se puede aprender, y estoy segura que este consejo nos servirá muchísimo. En esta entrevista hemos podido conocer un poco más sobre Tania Tinoco, pero en nuestra tercera temporada nos estamos renovando, así que vamos a nuestro nuevo segmento. Tania, si tuviera un espejo frente a usted, ¿cómo se describiría? Yo me describiría como una mujer tremendamente imperfecta, pero llena de ilusiones. Es muy bonito, la verdad. Tania, muchas gracias por compartir esta entrevista junto a nosotros. Me ha encantado. Gracias. Me encanta la frescura de expertise y ustedes son unos periodistas fantásticos. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias a todos los que están atrás de la pantalla por compartir un día más de entrevistas junto a nosotros en Expertise.